Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Me presento, soy Ortiz González Iván y el día de hoy, en este primer episodio de este podcast, hablaremos acerca de temas que son muy importantes y que deben de tomar de mucha, pero mucha frecuencia. Más que frecuencia, mucha relevancia, ya que son temas que actualmente no se pone la suficiente atención que necesitan. Bueno, el día de hoy estamos con una gran compañera y una gran amistad. Les presento a Tomás Huesca, Carla Jimena. Un saludo, preséntate. Hola Iván, muchas gracias por esa introducción. De nada. De nada. Como ya les habíamos hablado, en este podcast hablaremos sobre los factores de riesgo y de protección que podemos encontrar dentro de la adolescencia, especialmente dentro de la drogadicción. Y es que es algo que como adolescentes tenemos aquí presente día a día. Muchas gracias. También tomaremos en cuenta lo que son los factores de riesgos en nuestra sociedad. Entre ellos se encuentra lo que es en la escuela, con nuestros compañeros o con nuestra propia comunidad. Además, también hablaremos de los mismos factores de riesgo y protección dentro de nuestra familia y también individuales, Sí. porque a veces existe autosabotaje y tenemos nuestros propios factores de riesgo. Sí, la verdad, Y eso es lo más cañón. Fíjate, déjate en cuenta, ¿eh? sí, siendo sincera, sí, lo he visto en varias amistades. Muchas veces solitos se autosabotean y es cosa más interpersonal cuando deciden entrar al mundo de las drogas. Sí, por eso, chavos, vino a las drogas. Sí, bueno, Y es que la adolescencia es un momento muy crítico dentro de nuestro ciclo vital. Y es que para mí, personalmente, siento que representa un momento muy crucial de transición, porque si atravesamos por tantos cambios físicos, psicológicos, y a veces son muy difíciles para aceptar o incluso de comprender. Y pues personalmente yo siento que ningún adolescente o casi ningún adolescente está exento de escapar o no sufrir esos factores de riesgo. ¿Tú qué opinas, Martín? bueno, en lo personal es un tema muy complejo de razonar, porque en sí hay varios factores de riesgo a los que nos exponemos nosotros como adolescentes. Principalmente si estamos pasando por algún momento muy difícil en nuestra etapa de la adolescencia. Algunos de estos actores principales se encuentran, no sé, el aislamiento, el enfado, la actitud apática, podría ser la excesiva sensación de control, también la falta de orientación y metas en la vida, la confusión de valores, la evasión de la realidad. Son algunas de las características que propensan más los factores de riesgo que a los que estamos más propensos a tener en esta etapa de nuestra vida. Completamente de acuerdo, ¿sabes? Pues el aislamiento que mencionaste muchas veces se debe a que no te sientes, no sé, quizá aceptado o que quizá es un nivel de baja autoestima o inseguridad muy fuerte. Y sí, la verdad es un tema eh, muy, muy difícil, la verdad, porque son factores que lamentablemente han afectado más esta generación. Y es algo que, la verdad, entristece, porque creo que no es algo que muchos de nuestra generación, o bueno, principalmente los adolescentes, no es algo por lo que deberíamos de pasar. Yo siento de igual forma que es algo que no deberíamos de pasar y tristemente está muy normalizado porque es que en la adolescencia se desatan tantos cambios y todos son tan de golpe, son tan rápidos que muchas veces no entiendes lo que está pasando y
son tantas cosas, tantas emociones que pasan en la adolescencia. Sinceramente considero que la adolescencia es un momento sobre todo de curiosidad, porque todo el tiempo estás pensando en qué pasaría si. En el qué pasaría si incluye definitivamente qué pasaría si hago esto, qué pasaría si consumo esto, qué pasaría si me voy a tal lado. O sea, son muchas cosas, son muchas situaciones muy fuertes que pues vivimos día a día con ellos, y pues como ya lo dije anteriormente, muchas veces lo llegan a minimizar. Y si bien algo he notado es que muchas veces, perdón, dentro de nuestra propia casa, es decir, familiares, también podemos encontrar factores de riesgo. Y es que quizá el deseo de salir de casa por el, no sé, no, papá no me pone atención, o me siento muy ausente, o no siento que haya un ambiente cálido. Realmente ese deseo de salir de casa también impulsa la drogadicción, el aislamiento, el tener relaciones tensas o violentas dentro del hogar. Es un impulso muy, muy grande a consumir drogas. Y es que muchas veces la ausencia de límites, el hecho de que te regañan y se pasan de la raya así de que, oye, entendí que lo hice mal, pero no es necesario menospreciar mi esfuerzo o quizás menospreciar lo que soy, mi persona como tal. Otra cosa que también podría entrar dentro de esos factores es tener una crianza poco afectiva y efectiva. Ajá. Quizá el sentirte querido y aceptado te ayuda bastante a no estar ahí buscando algo que te haga sentir mejor, algo que con lo que puedas decir, ay, encajé en tal grupo. El hecho de tener una crianza que sea realmente cálida y una comunicación bastante abierta y asertiva podría ser algo muy importante. Sí, de hecho Pero es lo pues más, perdón, es que de hecho es lo más importante, hablando en el tema del no ambiente familiar, la comunicación, porque es lo más factible y lo que hace que en sí, que no, que no vaya mal, pues. sí, el tener una relación sólida, ¿sabes? Que no se sienta algo malo, que tengas la confianza de hablar de sobre lo que te da curiosidad, o quizá también hablar sobre lo que sentimos, ¿no? Ajá, sí, la verdad. Algo que quizá, y a lo mejor es una de las fuentes más grandes, es ver que en casa lo hacen. El hecho de tener un padre o madre que consuma drogas es como literalmente seguir el mal ejemplo, o sea, seguir lo que están Que haciendo es lo mal. más importante en el trabajo de un padre o de una madre, es el simplemente el convivir de una manera sana y continua con tu hijo. Sí, de hecho, justo eso que estás mencionando lo podríamos catalogar dentro de los factores de protección familiares, que dentro de ellos también podemos encontrar una buena estructura familiar, que, que el núcleo familiar tenga la capacidad para superar distintas dificultades. Lo acabas de mencionar, ¿no? Tener una buena relación con padres y hermanos, Sí, exacto. o incluso el reconocimiento hacia los hijos y de padre a hijo y de hijo a padre. Es algo Exacto, muy, muy importante. la verdad sí, porque el saber que, bueno, principalmente obtener lo que es el apoyo de tus padres en algo que te apasiona es muy importante en tu desarrollo como persona, porque si tus padres no llegan a simplemente a apoyarte en simplemente en algo que te gusta, no es muy factible, la verdad. Sí, en efecto, porque es en ese momento en el que te sientes solo, te sientes, ¿cómo explicarlo? Sin atención, vaya, y es cuando empiezas a buscar algo que
sientes que te necesita, pero en realidad tú lo necesitas a eso, ¿sabes? Es difícil de explicar. Sí, se Cuando entiende, la empiezan verdad. las adicciones. Ya veo. Bueno, tomar en cuenta lo que es el tema de los factores de riesgo, me gustaría también tomar en cuenta los que también son los factores de riesgo en nuestro ambiente social. Por lo general, bueno, algo que destaca mucho en los factores de riesgo sociales es el comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente. También algo que caracteriza mucho los factores de riesgo en nuestro ambiente social es nuestro fracaso académico, el miedo no sé, reprobar una materia o recursarla, porque es algo que a veces nos afecta. Bueno, en lo personal a mí me ha llegado a afectar. Ahorita ya no, ahorita ya, X. Pero bueno, sí, en lo personal es algo que sí llega a afectar. O bueno, en lo personal a mí me pasó. Es algo a lo que le tememos mucho como estudiantes y como adolescentes, porque yo así desde mi punto de vista muy personal, el miedo al futuro constante es si repruebo tal materia no voy a entrar a la universidad. Y es cuando solito te empiezas a crear situaciones imaginarias y te empiezas a Bueno, atormentar. en sí lo que es el tema de los factores de riesgo académicos principalmente son un tema que nos afecta, o bueno, a un cierto sector de nuestra generación nos afecta. Pero bueno, entre otros temas, me enteré que últimamente empezaste a hacer una encuesta acerca sobre este tema. ¿Te gustaría hablar acerca de esto? Claro, de hecho, fueron dos encuestas, una que fue dirigida hacia padres de familia y otra que es dirigida a las personas de nuestra edad, que pues adolescentes. Y pues en ella hice preguntas, hablando con los papás, hice preguntas sobre lo que ellos consideraban un factor de riesgo, su respuesta más frecuente, o más bien cuál es que ellos consideran un factor de riesgo, es decir, qué cosas consideran como esto, pero dentro del ámbito social, y con un porcentaje del 57.1%, los padres dijeron que quizá el énfasis en lo académico y no en el desarrollo integral del estudiante. Es lo que decías hace rato, el miedo a reprobar constantemente, el miedo a centrarte solo en la escuela, o sea, solo estar pensando en la escuela, hacer tareas hasta tarde y no tomar tu tiempo personal para pues desarrollarte y pensar en ti. Eh, También tomaron en cuenta los factores de riesgo dentro del ámbito familiar, y es que estos dijeron que quizá para evitar esto habría que formar una buena relación fundamentada en el cariño y cohesión o unión familiar. Esta respuesta tuvo un porcentaje muy alto de padres, ¿eh? ¿A poco? Sí, tuvo el 71.4%. No te pases. No, está muy cañón, Sí. la verdad. Asimismo, ellos mismos se reconocen que dentro de la familia puede haber un factor de riesgo muy grande, y es que es otro de los porcentajes más altos que tenemos, y los mismos padres afirman con el 85.7% que la familia podría ser un factor de riesgo. Wow. Muy despiertos esos padres, la verdad. Me sorprenden. Así es. Algo que también me da mucho gusto es que una de las preguntas que se realizó en la encuesta fue la siguiente: ¿le ha explicado a sus hijos los riesgos del uso de las drogas? Y me da mucho gusto decir que tuvo un gran porcentaje que afirmaron que sí han hablado con sus hijos sobre las drogas y sus consecuencias, vaya. Wow. No, ¿será que pueda decir cuál fue el porcentaje en total? Claro, el porcentaje
porcentaje fue de 85.7%. Wow, la verdad, wow, impresiona mucho, la verdad, porque por lo general, durante mucho tiempo fue un tema que muchos padres, y lamentablemente algunos padres aún lo consideran como un tabú o, o algo que nunca se debe de decir, cuando en realidad todo lo contrario. Es un tema que nunca debe ser explícito. Es un tema que siempre se debe de hablar con sus hijos, al igual que con temas relacionados a la sexualidad. Y son temas que la verdad me alegra mucho que los padres de hoy en día tomen en cuenta y los retomen y los cuestionen con sus hijos. La verdad, me pone muy feliz eso. También a mí me dio mucho gusto cuando vi el porcentaje. Dije, wow, qué bueno que nuestros padres han hablado con nosotros, con la comunidad adolescente en general, porque es muy bueno que te expliquen los riesgos que hay, sobre todo por nuestra propia seguridad. Sí, la verdad sí, me impresiona mucho. Eh, bueno, ¿algo más que quieras agregar a este hermoso podcast? Finalmente, así la última pregunta que se realizó a los padres fue ponernos en una situación hipotética. El hecho de qué harían si se enteraran que su hijo o hija consume o consumía drogas. Está, pues, me da gusto, pero me da curiosidad qué pasó con esos padres. Ok, El por... 28, el 28.6% de padres pusieron o respondieron lo anexo como castigo. Ay, Padres, ¿qué Dios. pasó ahí? Ay, Diosito. Ay, Dios. Ay, no puede ser. ¿Qué caray con estos Pero viendo el padres? lado bueno, el 71.4% de papás dijeron que sería más factible hablar con su hijo sobre pues sus consecuencias, tratar de entenderlos, ¿no? Ok. Y por otro lado, pues te mencioné que se había realizado igual una encuesta, pero ahora a los jóvenes. Ujú. Y es que estas preguntas fueron muy cortas, en realidad solo fueron 3 preguntas, pero está extraño. Nuestras respuestas todos están del 50%, o sea, se la llevan parejita. Ay. Ah, pues qué coordinados, eh. Sí, estaban muy atentos. Sí, la verdad. Pero bueno, si a aquellas personas que están escuchando este hermoso podcast, si quieren saber acerca más de esta encuesta y quieren saber más acerca sobre esta información, me gustaría que ingresen a la encuesta que nuestra compañera nos lo va a proporcionar. Esta encuesta, la verdad, es muy buena. Yo la respondí y la verdad te ayuda mucho y te informa mucho al respecto sobre este tema hablado. ¿Algo más que agregar, compañera Carla? Por mi parte, todo, hasta aquí todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos lo que es el debut de nuestro primer podcast. Espero que les haya gustado y si siempre sí, pues bueno, espero que nos apoyen y nos sigan. Y bueno, con esto finalizamos nuestro podcast. Bye bye. Bye bye. Bye, muchas gracias por su atención. Bye.